Bueno, entonces, como para retomar el tema, porque ya ni se deben acordar nada de lo que vimos la última clase, no vamos a repetir de nuevo los temas, simplemente voy a hacer como una breve introducción para que nos ubiquemos en dónde estamos. Estamos viendo los algoritmos de encaminamiento. Perdón que quería salir, ahí está. Les pongo si quieren esa es la unidad que estamos viendo. Estamos en la unidad 4, capa de interred. Específicamente estamos analizando el encaminamiento. Y estamos acá al último, en los algoritmos de encaminamiento. Nos faltan ver dos, pero esos dos algoritmos que nos faltan ver son muy importantes. Entonces, por eso es que hago esta como breve introducción. A ver, ahí está. El algoritmo de la ruta más corta ya lo vimos, era el algoritmo de Dijkstra, perdón, el algoritmo de Dijkstra. Después vimos el algoritmo de inundación y el algoritmo jerárquico. Hoy lo que vamos a desarrollar bien va a ser el algoritmo de vector distancia y el algoritmo de estado de enlace, esos dos. Y el algoritmo de la ruta más corta, si ustedes se acuerdan, se armaba un grafo de la red y el algoritmo le ponía un costo a cada uno de los enlaces, entonces analizaba todos los posibles caminos, de un origen a un destino, por ejemplo, desde A hasta D, analizaba todas las posibles rutas alternativas y elegía la menor. Siempre se elige la menor, la más corta, ¿sí? Vimos que había diferentes métricas. Métrica, el concepto de métrica es muy importante, es una forma que tiene el algoritmo de determinar cuál es la mejor ruta, ¿sí? Se puede utilizar, o sea, si tiene dos rutas para llegar a un mismo destino, va a elegir la que tenga menor métrica, a eso me refiero. Pueden haber varias métricas y puede que el algoritmo use una única métrica o use una función entre varias métricas, ¿sí? Ese era el algoritmo de la ruta más corta, comentado así bastante rápido. Después teníamos el algoritmo de inundación, que dijimos que el algoritmo de inundación pura no se implementa. En realidad lo que se implementa es un algoritmo de inundación controlada, que era poniéndole un tiempo de vida a cada uno de los paquetes que se inundan y un número de secuencia y una identificación del router que envió ese paquete. Todo se usa, ¿sí? Todo lo que estamos viendo son algoritmos que se están usando. De una forma u otra, pero se están usando. Y después vimos el algoritmo de encaminamiento jerárquico, que la idea era reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento. Entonces, los routers, en lugar de tener una tabla con todos los destinos posibles, con todas las direcciones de red, sería o subred, tienen solamente, saben cómo llegar a todas las redes de su propia región y saben cómo llegar a las distintas regiones. No saben cómo llegar exactamente a esta red de la región número 5. Simplemente sabe cómo llegar desde la región 1 hacia la región 5. Una vez que el paquete llega a la región 5, ese paquete se encamina específicamente dentro de la red a la cual vaya. ¿Por qué? Porque la región 5 sí sabe, los routers, cómo llegar a cada una de las redes de esa región, como acá. Esta es la tabla de encaminamiento del, por ejemplo, el router 1A, que está acá en la región 1. Entonces él sabe cómo llegar a 1B y a 1C. ¿Sí? Pero, perdón, acá, 1A, 1B y 1C. Pero no sabe cómo llegar exactamente a 2D acá, ni tampoco sabe cómo llegar a 5C, pero sí sabe cómo llegar a la región 2 o a la región 5. ¿Sí? Bueno, no es la idea que entiendan de nuevo estos algoritmos, porque ya los vimos, simplemente que recuerden qué eran los algoritmos de encaminamiento, que eran diferentes formas de elegir o que tiene de funcionar un router para seleccionar cuál es la mejor ruta para poder encaminar un paquete. Los routers, recuerden que encaminan paquetes en función de las tablas de encaminamiento y la dirección de destino del paquete IP. Ese se desencapsula hasta la capa de red y ahí se consulta, se mira la dirección IP destino, se consulta la tabla y en función de eso se encamina el paquete por la interfaz correspondiente. Bueno, eso sería un resumen de los algoritmos que estuvimos analizando. Perdón. Ahora vamos a empezar a ver un algoritmo que se llama de vector distancia y después vamos a ver un algoritmo que se llama de estado de enlace. Les recuerdo que estamos viendo la lógica de cómo funcionan estos algoritmos. Después vamos a ver protocolos específicos que se están usando en Internet que aplican estos algoritmos, ¿sí? Ahora estamos estudiando, como que dice, la teoría del funcionamiento de estos algoritmos de encaminamiento. ¿A qué se refiere este algoritmo de encaminamiento de vector distancia?
Estas palabras significan algo. Vector significa dirección, ¿sí? Hacia dónde tengo que encaminar un paquete. El algoritmo distingue esto de vector a través de la interfaz por la cual tiene que sacar un paquete. A eso se refiere lo de vector. Y distancia se refiere a qué tan lejos está esa red o ese destino. Por ejemplo, si yo digo, quiero llegar a, no sé, a Carlos Paz, la tabla de encaminamiento diría Carlos Paz, y esto de vector diría autopista, ¿sí? Yo tengo que salir por la autopista. Distancia 35 kilómetros o 32 kilómetros. ¿Sé exactamente la topología? No, no la sé. Con estos algoritmos solamente sé la dirección que tengo que tomar, hacia dónde, hacia el oeste, por ejemplo, de Córdoba, y a qué distancia está, pero no sé exactamente cuál es el camino, la ruta. No tengo el mapa, como quien dice, topológico de la red. Ya vamos a ir viendo características por características, porque tiene muchas este algoritmo. Fue el primer algoritmo de encaminamiento que surgió en Internet. Se implementa o está implementado a través de un protocolo que se llama RIP, RIP. Como fue el primer algoritmo, tiene como problemas o inconvenientes. Entonces, vamos a ver cuáles son esos inconvenientes después y cómo se solucionan. Es un algoritmo de encaminamiento dinámico y distribuido. ¿Qué significa eso? Dinámico significa que se va adaptando a todos los cambios de topología que tenga la red, ¿sí? Si la red tiene una alta o una baja, solo el algoritmo se da cuenta. No hace falta que el administrador le configure esa nueva red, porque solo lo descubren los routers, porque se intercambian entre ellos actualizaciones de encaminamiento. Eso significa lo dinámico. Distribuido es que es colaborativo. Entre los routers se intercambian información para poder conocer todas las redes. Ya los vamos a ver funcionando el algoritmo, yo les hice como una animación. Es como cuando ustedes van a escribir una materia, no tienen en cuenta solamente lo que ustedes saben, sino que empiezan a intercambiar información con sus compañeros de años más altos, cómo te fue con tal materia, con tal profe, con tal horario. Es un trabajo colaborativo, ¿sí? Que a ustedes les ayuda a decidir en qué curso, por ejemplo, inscribirse para una determinada materia. Acá pasa lo mismo, los routers se intercambian información de encaminamiento entre ellos cada cierto tiempo, ya vamos a ver cada cuánto. Cada router entonces, como les comentaba recién, va a tener una tabla de encaminamiento que va a tener la mejor distancia a cada destino. Acá lo de mejor, perdón, sería la menor distancia a cada destino, ¿sí? Acuérdense que siempre se elige la ruta más corta, la de menor métrica. Bueno, acá yo se los puse como mejor distancia a cada destino. Y eso de vector sería cuál interfaz de salida, por cuál interfaz la va a enviar el router. El router es un aparato que tiene diferentes interfaces. ¿Se acuerdan? Interfaces LAN o interfaces WAN. Entonces, en la tabla de encaminamiento va a decir que tal red está a 3 saltos, por ejemplo, y lo tengo que sacar por la interfaz serial 1. Este algoritmo, para poder saber si las redes están activas o no, y para detectar si se cayó o no una red, a ver qué dice, acá tengo un mensaje, no sé qué en el chat, bueno, no sé de qué es ese mensaje. Para poder saber los routers si se cayó una red o se dio de alta una red, ¿cómo lo hacen? Envían actualizaciones periódicas, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Cada 30 segundos, por ejemplo, cada router le pasa su tabla de encaminamiento a su router vecino. Eso se refiere a actualizaciones periódicas. Entonces, si a ese router se le conectó una nueva red, esa red va a aparecer en la tabla de encaminamiento y ese router se la va a pasar a su vecino cada 30 segundos. De esa forma, su vecino se va a enterar que hubo un cambio en la topología y que se levantó, se activó una nueva red, que hay una nueva red en producción. Desconoce la topología de la red. ¿Por qué se desconoce la topología de la red? Porque dijimos que acá solamente tenemos la distancia y por dónde tengo que llegar. No hay un mapa topológico, como si yo le dijera, bueno, Carlos Paz tiene que salir hacia el oeste de la ciudad y tienen que estar a 30, 35 kilómetros. No les digo, mira, primero tienen que salir por la autopista, de la autopista van a pasar por no sé, el primer puente malagueño, el otro puente a Falda del Carmen. O sea, no saben exactamente el camino
que siguen los paquetes. A eso se refiere. Esperen un segundo que se me cerró el chat. Ahí está. ¿Qué problema puede llegar a tener? Por desconocer la topología de la red, podemos llegar a, o pueden los paquetes, encaminar en forma circular o en lo que se llama un bucle, ¿sí? O un loop. Esto culpa de no conocer la topología de la red. Ya lo vamos a ver funcionando eso. Otra característica es que converge lentamente. ¿Qué significa converger? Converger significa que los routers, todos los routers de la topología, tardan mucho tiempo en conocer cuál es la forma de llegar a todas las redes de esa topología. A eso se refiere con que converge lentamente. ¿Por qué? Porque es un algoritmo basado en rumores. No sé si ustedes conocen ese juego que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Que se decía un secreto en el oído a otro, se acomodaba uno al lado del otro, una persona al lado de la otra. El teléfono descompuesto. Exacto, bien, bien, lo conocen. El teléfono descompuesto. Así funciona este algoritmo, es decir, un router le pasa la tabla de encaminamiento a su vecino, ese vecino al otro vecino, ese otro vecino al otro vecino, y así los routers van descubriendo las nuevas redes. Entonces, eso es lento. Es mucho más lento que si yo gritara a todos a la vez sobre algo, como estoy haciendo ahora. Ahora yo estoy gritando, como quien dice, estoy haciendo una difusión, entonces ustedes todos escuchan a la vez. En cambio, si yo les mandara un mensajito de WhatsApp a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes cuando lo recibe se lo pasa a su compañero, sería todo muy lento, ¿sí? Pero bueno, así funciona este algoritmo. ¿Qué ventaja tiene? Que consume pocos recursos del router. Es un algoritmo bastante sencillo, bastante simple, en cuanto a que no requiere que los routers tengan mucha memoria, ni tampoco un procesador demasiado potente, ¿sí? No hace falta. A eso me refiero con que consume pocos recursos. El algoritmo que usa para detectar la ruta más corta no es el Dijkstra, como nosotros vimos hace bueno, la última clase que nos vimos, sino que se llama Bellman-Ford, ¿sí? O Fulkerson Bellman-Ford, si quieren con el nombre completo. A través de este algoritmo, que ya vamos a ver cómo funciona, detecta cuál es la mejor ruta para llegar a un determinado destino, que es a través de este como teléfono descompuesto que decíamos recién. La métrica pueden ser varias o pueden ser una sola, dependiendo del protocolo en particular. El protocolo RIP, que es el primer protocolo que se utilizó de encaminamiento en Internet, utiliza una sola métrica, que es la cantidad de saltos, ¿sí? Pero hay protocolos propietarios de empresas como Cisco, por ejemplo, que utilizan métricas compuestas. Por ejemplo, todo esto, cantidad de saltos, retardo, longitud de la cola de paquetes. Hay un protocolo que se llama IGRP, que es de propietario, no es público, sería de una empresa en particular, utiliza métricas compuestas. Por eso es que acá yo les puse a nivel general de los algoritmos de vector distancia que podemos llegar a tener una o varias métricas. Tal cual lo vimos nosotros en el algoritmo de la ruta más corta. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Estén atentos acá, así nadie se me pierde, ¿sí? Porque vamos a empezar a ver el funcionamiento y después vamos a ver qué inconvenientes tiene este algoritmo, pero si no se entiende bien el funcionamiento, después no me van a entender los problemas que podemos llegar a tener. Acá tenemos, tienen que minimizar un poquito el chat, ahí está. Tenemos tres routers, lo hice bien, bien sencillo a la topología para que se entienda bien. El router A, el router B y el router C. Yo acá para hacerlo más sencillo solamente tiene una LAN, esta sería la LAN del router A través de la interfaz F0, significa Fast Ethernet 0, ¿sí? Los routers normalmente tienen varias interfaces LAN, podrían ser Giga 0, ¿sí? O F0, F1, F2, si tiene varias interfaces Fast Ethernet. Acá tiene otra interfaz que se llama Serial 0. Este router B, vamos a suponer que no tiene redes conectadas, tiene una interfaz hacia la izquierda que se llama Serial 1, hacia la derecha Serial 2. El router C tiene dos interfaces, Fast Ethernet 0, que sería una interfaz LAN, y acá tiene una interfaz Serial 3, que sería una interfaz WAN. ¿Qué diferencia? Como para que relacionen. Acá hay redes de broadcast, ¿sí? O de difusión, porque hay un switch conectado. En cambio, en las redes punto a punto, como acá, que son las seriales, las interfaces seriales, nunca vamos a conectar un switch acá en el medio, ¿sí? Es una conexión punto a punto. Entonces acá yo tengo una WAN, otra WAN, una LAN y otra LAN. Y acá les puse unas IP como para que no nos perdamos. IP bien sencillas para que no nos perdamos. Bueno, ¿cómo funciona?
Cada router, apenas uno les configura las interfaces, esas interfaces van con una IP. Acá podría ser, por ejemplo, la 14002. Acá sería la 14001. Yo no les completé todo el gráfico porque no nos confundamos, ¿sí? Traté de hacerlo lo más sencillo posible. Aquí va a estar la tabla de encaminamiento del router A, la del B y la del C. ¿Qué va a haber en la tabla de encaminamiento? Hay como 3 columnas. La identificación de la red o de la subred, una métrica para saber qué tan lejos está esa red, y la interfaz de salida por donde tengo que sacar esos paquetes para poder llegar a esta red, ¿sí? Esa sería la información que tiene una tabla de encaminamiento. Cuando un router arranca y el administrador le configura esa IP, porque el router solo es como muy inútil, no sabe hacer nada, no es como el switch, que es inteligente en ese sentido, aprende solo. El router no aprende nada, solo hay que configurarlo desde cero. O sea, yo me compro un router, lo instalo, le conecto al switch, no anda, no hace nada ese router. Lo primero que se le configura es la dirección IP de sus interfaces. Al configurarle una dirección IP acá, en esta interfaz, por ejemplo la 12001, el router dice, parece que detrás de esa interfaz tengo la red 12000. ¿Y qué hace? La instala en la tabla de encaminamiento, ¿sí? Instalar significa que, bueno, la agrega a su tabla de encaminamiento. Una tabla tiene muchos renglones, cada renglón es una entrada. Cuando le configuran esa interfaz, pasa exactamente lo mismo. Cuando le configuran, por ejemplo, la 14001, el router dice, parece que está la red 14 después de esa interfaz. Y registra eso en la tabla, fíjense. La red 12 está después de hacia la interfaz F0. La red 14 la puedo alcanzar sacando los paquetes por la interfaz serial 0. ¿Qué métrica? ¿Por qué dirá métrica 0? A ver si se dan cuenta, porque ya estoy hablando sola yo todo el tiempo. ¿Por qué le habrá puesto métrica 0? ¿Cuántos saltos tiene que hacer ese paquete para llegar a esa red? ¿Me están escuchando? ¿Tengo a alguien del otro Ninguno, lado? porque es la misma. Eso. Pero ahí no dice 1. ¿Qué Ninguno, dice acá? ninguno, profe, dijo. Ninguno dijo, profe, no uno. Bien, perdón, yo entendí 1. Perfecto. Ninguno, muy bien. ¿Por qué? Porque está directamente conectada. Cuando una red está directamente conectada, aparece acá como métrica 0. ¿Por qué? Porque está a 0 saltos, ¿sí? Un salto se considera cuando tiene que atravesar un router. Eso es un salto. Entonces está directamente conectado, por eso que dice métrica 0. Cada router va a hacer exactamente lo mismo. Al router B, cuando el administrador le configura esa IP y le configura esta IP, dice, parece que detrás de la interfaz serial 1, que está acá, está la red 14. Y detrás de la interfaz serial 2 está la red 16. Lo mismo pasa con el router C. Al configurar esa IP, dice, detrás de la F0, Fast Ethernet 0, está la red 18. Esta. Y detrás de la S3 está la red 16. Aquí está. ¿Se entiende bien hasta ahí? Esto es lo que hace cada router cada vez que el administrador le configura las IP a sus interfaces. Hasta ahí está perfecto. Bueno, ¿qué pasa si ahora yo quiero mandar un paquete? Vamos, acá no les dibujé las PC, pero acá hay PC conectadas. Hay una PC que está conectada a la red 12, le quiere mandar un paquete a una PC que está conectada en la red 18. ¿Va a funcionar con estas tablas de encaminamiento? Sí, no, ¿y por qué? ¿Qué les parece? No, porque no conoce las otras interfaces. Bien, más que las otras interfaces que no conocen. Por ejemplo, el router A, si sale un paquete de la red 12 y va a la red 18, ¿sabe dónde está la red 18, el router A? No, porque no está en la tabla, digamos. No conoce de su Perfecto. existencia. Perfecto, no está en la tabla. Y si no está en la tabla, no lo va a poder encaminar, lo va a dropear, lo va a descartar al paquete, porque no sabe por dónde sacarlo, ¿sí? No sabe para dónde encaminarlo. ¿Qué pasa? Cuando cada router arma su propia tabla de encaminamiento con las redes directamente conectadas, porque tienen métrica 0, ahí se activa el algoritmo de vector distancia. ¿Qué significa que se activa? Que los routers, dijimos hace un rato, se intercambiaban actualizaciones de encaminamiento en forma periódica. Eso habíamos hecho. ¿Qué significa una actualización de encaminamiento? Es información que le pasa un router a otro. En este caso, este algoritmo, ¿qué información le pasa? La tabla de encaminamiento. El router A le va a pasar toda su tabla de encaminamiento con lo que él aprendió
de las redes directamente conectadas, a su vecino B. Entonces vamos a suponer que A le pasa esta tabla de encaminamiento al router B, ¿sí? En una actualización de encaminamiento, que sería este rectángulo acá naranja que hay, ¿sí? En la diapositiva. Le va a mandar toda la tabla. ¿Qué hace B con esa tabla? Y ahí es cuando surge el algoritmo de Bellman-Ford, que se llama. Recibe toda esta información. ¿La red 12 es nueva para el router B o ya la tiene la tabla de encaminamiento? Es nuevo, profe. Es nueva. ¿Qué hace el router B? La agrega a su tabla de encaminamiento. La agrega. Pero fíjense qué hace. Como viene con métrica 0, él le agrega un 1, le suma un 1. Acá la métrica que se está usando es el número de saltos, ¿sí? Le agrega un 1. ¿Por qué? Y porque para llegar del router B a la red 12 hay un salto, hay un router de distancia. Tengo que atravesar este router para llegar a esta red. Por eso es que acá aparece un 1. ¿Y qué significa esta S1? ¿Por qué aparecerá S1 acá? Si ahí dice F0. ¿Por qué ahí dice S1? Es la salida del router B. Exacto, muy bien. Para llegar a esta red tengo que sacarlo por la interfaz S1. ¿Por qué? Y porque la tabla o la información llegó por esa interfaz. Como llegó por esa interfaz, yo para llegar a esa red voy a tener que sacar los paquetes por esa misma interfaz, ¿sí? Por eso que acá aparece S1. Muy bien. Y también recibe la red 14. ¿Le agregará la tabla de encaminamiento a la red 14 al router B o no le hace falta? No, porque ya está. Exacto, ya la tiene. Entonces, ¿qué hace? Ignora este renglón. Esta información la ignora, simplemente no le lleve el apunte. ¿Está? Perfecto. ¿Qué pasó acá con el router B? El router B actualizó su tabla de encaminamiento. Pero dijimos que era un teléfono descompuesto. Entonces ahora el router B le tiene que mandar su tabla de encaminamiento al router C. ¿Sí? Acuérdense, A le manda información a B, B le manda información a C. Cuando llega toda esta tabla a C, bueno, yo se las cuento, no les hago tantas preguntas para que sigamos avanzando. Cuando le llegue esa tabla a C, C ¿qué va a hacer? Va a ir comparando, y si la red 14 no la tengo, entonces la voy a agregar, la agrega. Como viene con métrica 0, lo que hace es aumentarle en 1, le pone métrica 1. Y fíjense de nuevo, la interfaz S3, ¿por qué? Porque esa información llegó por esa interfaz. ¿Por qué les recalco esto? Porque es muy importante darse cuenta que el router registra esa interfaz por donde entró la actualización de encaminamiento, ¿sí? Eso es importante. Entonces, por eso pone S3 y le aumenta la métrica a 1. La siguiente información es la red 16, que como ya la tiene, el router C no la va a agregar, simplemente la deja. Y también le llega la 12. Como la 12 no la tiene, la agrega. Y fíjense qué hace con la métrica. Como viene con métrica 1, le aumenta la métrica y ahora vale 2. ¿Por qué? Porque para llegar desde el router C a la red 12, tengo que atravesar dos routers, 1 y 2, es decir, el router B y el router A. Siempre saliendo por la interfaz S3, que está acá, la S0. Perdón, la serial 3, ¿sí? Del router C. Perfecto. Ya todos saben cómo llegar a todos. ¿Funcionará ahora todo? O sea, podremos mandar un paquete desde la red A, perdón, desde la red 12 a la red 18. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? No, Porque a ver, porque César. todavía la tabla de RA no está actualizada con 18 y no van a saber. Perfecto, perfecto. Sigue incompleta. ¿Qué significa esto? Que todavía, ay, no me sale con, ¿cómo se dice? Decir correctamente el verbo. No converge la red, ¿sí? No convirgió todavía, convergió, no me sale. Todavía no es convergente la red. ¿Convergente qué significa? Que todos los routers saben cómo llegar a todas las redes. Todavía no se logró esa convergencia. Entonces, ¿qué tiene que pasar ahora? Seguimos con el teléfono descompuesto, o sea, se sigue implementando este algoritmo. Todo esto se hace simultáneamente, lo que pasa es que yo los voy haciendo así de a poquito para que se vaya entendiendo, ¿estamos? El router C, ¿qué va a hacer ahora? Va a mandar su tabla de encaminamiento al router B. Entonces, le manda su tabla de encaminamiento. ¿Qué hace el router B? Lo mismo. La red 16 la tengo. La red 18 no la tengo. Entonces, ¿qué hace? La agrega. Como viene con métrica 0, le pone 1. Como recibió esa información por la interfaz S2, coloca acá interfaz S2. ¿Sí? Por ahí tiene que sacar los paquetes para poder llegar del router B hacia la red 18. La red 14 ya la tengo, la 12 ya la tengo, dice el router B, entonces no la agrega.
Ahora el router B le va a pasar esa tabla de encaminamiento al router A. El router A hace lo mismo. La red 16 no la tiene, la agrega, le incrementa la métrica, registra la interfaz por donde recibió esa información, que es ese 0. Y la red 18 no la tiene, como viene con métrica 1, le aumenta la métrica 2 y registra la interfaz por donde entró. En este punto se puede decir que la red es convergente. ¿Qué significa eso? Que todos los routers saben cómo llegar a todas las redes de la topología, ¿sí? A partir de ahí ya se puede enviar paquetes, llegan correctamente y demás. ¿Se entendió hasta acá? Así, este es el funcionamiento del algoritmo de vector distancia. Así aprenden. Fíjense que es un algoritmo colaborativo. ¿Por qué? Porque entre los routers se envían información y entre ellos aprenden acerca de las redes que están más distantes, ¿sí? Bueno, sigamos. ¿Qué problema puede tener o qué problema presenta este algoritmo? Este algoritmo, recuerden que fue el primero que se creó, se utilizó en Internet en el año 1980 aproximadamente. Entonces, en ese momento, bueno, no hicieron algo súper perfecto. Primer problema, que converge lentamente. ¿Por qué? Y porque está basado en rumores. Es el teléfono descompuesto que se va pasando de router en router. Entonces, eso hace que converja no solo lentamente, sino que puede producir errores, lo que puede llevar a loops o a bucles. ¿Estamos? Por eso que les puse ahí, provoca interpretaciones erróneas en sus actualizaciones de encaminamiento. Ya lo vamos a ver a eso funcionando. Ahí les hice otra animación. Eso lleva justamente a que se produzcan bucles o loops de encaminamiento y puede que un paquete quede dando vueltas en Internet. Como puede que un paquete quede dando vueltas en Internet, por eso es que le agregaron el campo TTL al paquete IP. ¿Se acuerdan la cabecera del protocolo IP? Que IPv4 le llama TTL e IPv6 le llamaba el límite de saltos. Justamente por eso, porque como tenían estos problemas de estos bucles, para que no quedara eternamente viajando un paquete en Internet, se le puso un tiempo de vida. Entonces, cuando ese TTL llegaba a cero, el paquete simplemente se descartaba. Fíjense cómo solucionaron el problema, pero no de raíz, ¿sí? Solucionarlo de raíz hubiera sido tratar de evitar que se produjeran estos bucles. Pero bueno, como quien dice, lo parcharon o lo solucionaron poniéndole el TTL. Cuando se produce un bucle de encaminamiento, puede que la métrica del algoritmo tienda a lo que se llama el infinito. ¿Qué significa el infinito? Vieron cómo recién, al pasar las tablas, cuando B recibía una red en 0, le ponía un 1, le aumentaba la métrica, ¿sí? Acá, cuando esta red 12 llega al router C, el router C le vuelve a aumentar la métrica, le pone un 2. Cuando se produce un bucle o un loop, esa métrica sigue aumentando, llega a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si el algoritmo no hace algo, se dice que tiende al infinito. Obviamente que la forma de que no tienda al infinito es ponerle un corte, un límite, ¿sí? Un límite máximo. Entonces vamos a ver cómo se puede solucionar. Ahí está. La solución para este conteo al infinito de la métrica es definirle un máximo. Entonces, si la métrica llega a ese máximo, se considera la red inalcanzable. Y así se registra en la tabla de encaminamiento, ¿sí? Que esa red no se puede alcanzar, no se puede llegar. Acá traté de hacerles una animación para mostrarles eso del conteo al infinito. Vamos a tratar de entenderlo y si no, bueno, veremos qué hacemos. Está lo mismo de recién, tal cual lo que se aprendió recién, y ahora estén atentos, fíjense. Vamos a suponer que la LAN 18 se cae, deja de funcionar, ¿sí? Se cae esa interfaz o se cae la red. Entonces, no está más operativa la red 18. ¿Qué pasa? El router C debería informarle al router B que la red 18 se cayó. ¿Para qué? Y para que el router A y el router B no sigan encaminando paquetes hacia la red 18. ¿Por qué? No van a llegar, simplemente porque la red es inalcanzable. ¿Se acuerdan que habíamos visto para que relacionen los temas el protocolo ICMP? ¿Sí? Que tenía diferentes tipos de mensajes. Cuando un router no puede entregar un paquete a una determinada red, construía un paquetito ICMP con el tipo destino inalcanzable o red inalcanzable. Bien. Entonces el router C tendría que avisarle al router B que la red se cayó. Pero ¿qué pasa? Esas actualizaciones de encaminamiento se hacen periódicamente, ¿sí? ¿Qué significa periódicamente? Que se hacen cada 30 segundos. Por ejemplo,
Yo me voy de viaje y mi esposo me dice, tenés que cada 1 hora mandarme un mensajito de WhatsApp diciéndome estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Cada 1 hora, ¿sí? Yo le mando estoy bien a las 10 de la mañana y a las 10:15 se me cruza, no sé, un zorro y tengo un accidente con el auto. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no le voy a mandar el mensaje de que tuve un accidente. ¿Por qué? Porque me toca avisarle a las 11. Tiene que pasar 1 hora. Porque así habíamos quedado. Que yo le informaba cada 1 hora, periódicamente. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Las actualizaciones, como son periódicas, vamos a suponer que el router C ya le había mandado la actualización al router B, entonces no le toca mandar. Entonces no le avisa que la red 18 se cayó, que dejó de funcionar. ¿Qué va a pasar? El router B sí tiene que mandarle una actualización de encaminamiento al router C. Entonces, acá les puse, antes que el router C avise que la LAN se cayó, el router B envía una actualización. Es decir, que el router B le toca mandar una actualización porque le toca regularmente, le manda a decir al router B toda esta tabla. ¿Qué va a pasar? El router C va a decir, bueno, la red 16 ya la tengo, la 14 ya la tengo, la 12 ya la tengo, la 18, uy, no la tengo. ¿Y qué va a hacer el router C? Se cree que puede llegar a la red 18 a través del router B. ¿Sí? Eso es un error de interpretación. ¿Por qué? Porque el router B le está diciendo al router C que sí se puede llegar a la red 18 a través de esta interfaz. ¿Por qué? Porque entró por esa interfaz esa actualización. Entonces, ¿qué va a hacer el router C? Va a registrar que puede alcanzar la red 18, fíjense que tenía métrica 1, le va a aumentar la métrica 2 a través de la interfaz serial 3 y pone serial 3. En este caso es una topología totalmente plana y no hay rutas redundantes, pero esta topología podría tener rutas por acá arriba. Entonces, por eso es que el router C se cree que se puede llegar a la red 18 por otro lado, ¿sí? Por otros routers. Y le cree al router B. Cuando al router C le toca enviar la actualización de encaminamiento, acá la métrica empieza a aumentar, si va a ese conteo infinito, el router C le manda a decir al router B, le manda la información de la red 18. El router B la recibe y dice, uy, parece que se puede llegar a la red 18, pero ahora con una métrica más alta, con la métrica 3. ¿Por qué? Porque le acaba de llegar con una métrica de 2. Y como el algoritmo aumenta la métrica, ahora vale 3. Cuando el router B le envíe la actualización de encaminamiento, el router se va a decir, uy, parece que se puede llegar a la red 18 a través de 4 saltos, porque le vuelve a aumentar la métrica. Y así esta métrica empieza a aumentar, 4, 5, 6, 7, 8, y llega a lo que se llama al infinito. Para solucionar eso, se le define un máximo, que normalmente el máximo es 16, ¿sí? Cuando una métrica llega a 16, se considera que esa red es inalcanzable. Y es cierto, es inalcanzable porque está caída. ¿Estamos? Entonces se registra en la tabla de encaminamiento como inalcanzable. Bueno, espero que se haya entendido cómo puede llegar a aumentar al infinito la métrica, ¿sí? Por un error de interpretación y básicamente porque el router C no le avisó en el momento en que se cayó al router B que la red 18 había dejado de funcionar. Vamos a ver ahora cómo se encaminan paquetes, ¿sí? En esa red que aprendió las redes a través del algoritmo de vector de distancia. Vamos a ver cómo se encaminan los paquetes de datos. ¿Una actualización de encaminamiento se considerará un paquete de datos o no? ¿Qué les parece? Una actualización de encaminamiento. Eso que estuvimos diciendo recién, que un router le mandaba la tabla a otro router. Uy, me quedé sin público. Ni idea. Bien, bueno, por lo menos díganme ni idea si yo ya sé y se los respondo yo, porque si no me quedo como hablando sola. Es feo cuando uno se queda como hablando sola. Los routers, para poder encaminar correctamente, para poder armar estas tablas, tienen que mandarse estas actualizaciones de encaminamiento. Pero en realidad el router o la función de un router es encaminar paquetes de datos. ¿Qué son los paquetes de datos? Páginas web, correos electrónicos, video, películas, o sea, audio. Para eso están los routers, para encaminar nuestros datos, ¿sí? Para eso están.
Ahora, para poder encaminar correctamente esos datos, hace falta todo este trabajo como administrativo, como podríamos decir, que son estas actualizaciones de encaminamiento. ¿Se entiende? Es decir, que además de los paquetes de datos, los routers tienen que enviar estas actualizaciones de encaminamiento. Estas actualizaciones, ¿quiénes las generan? Nosotros no las generamos como usuarios, las generan los propios routers. ¿Sí? Es información que la construye y la envía el router y la procesa el router. Ahora, los paquetes de datos normalmente son generados por PC, servidores, ¿sí? Por dispositivos extremos, como quien dice, en la red, que justo acá no tengo graficado ninguno, pero acá habrían PC o servidores conectados a este switch, o teléfonos IP, por ejemplo, camaritas web, ¿sí? Esos serían dispositivos finales, que se llaman, que son los que generan paquetes de datos. Tanto routers como switch o access point serían dispositivos de interconexión, que se llaman, porque permiten que nosotros podamos acceder a la red. Bien, entonces, ¿cómo hace un router para poder encaminar paquetes de datos? Al router le llegan bits, le llegan unos y ceros. ¿El router qué hace? Va a interpretar cuál es la trama, desencapsula la capa 2 y se queda con la capa 3, sería el paquetito IP, ¿sí? Entonces, desencapsula hasta la capa de interred, hasta el protocolo IP, ya sea IPv4 o IPv6. Va a mirar en la cabecera, ¿qué le va a interesar de todos los campos de la cabecera IP? Para poder encaminar el router. ¿Qué es lo más importante que tiene que mirar para poder encaminar correctamente? El destino. Claro, perfecto, la IP de destino. La IP de origen ni la mira, no le interesa, ¿sí? Le interesa la dirección IP de destino. ¿Por qué? Porque es hacia dónde va ese paquete. Entonces, el router va a desencapsular, va a leer la IP de destino, va a mirar la tabla de encaminamiento, y en función de la red, por ejemplo, acá está. Si yo va desde vamos a suponer de nuevo que sale un paquete de la red 12 y va a la red 18, entonces el router, ¿qué va a hacer? Va a recibir el paquete que viene desde el switch, o sea, desde la PC en realidad, va a leer la IP de destino, que por ejemplo es la 180030, va a leer este renglón, en realidad va leyendo renglón por renglón. 18 no, este no es el 18, este tampoco, este sí. Entonces, lee este renglón y lo encamina y lo saca por la interfaz serial 0. Ya que estamos, porque acá no está graficado, pero en una tabla de encaminamiento sí. Si yo quiero llegar al destino, acá está, a ver, fíjense. Acá yo tengo un paquete de datos, que se llama una página web, no sé, voz digitalizada, que tiene un origen y un destino. Obviamente que acá hay más campos del paquetito IP, yo solamente les grafiqué la IP origen, o sea, las IP. Parte de una máquina que es la 10 y va a una máquina que es la 20. Entonces, cuando el router lee la IP de destino, si ustedes se fijan, no coincide con esta, porque ahí dice 180020 y acá sí dice 18000. ¿Cómo sabe que la tiene que encaminar por acá? ¿Cuántos bits deberían coincidir para que la encamine por esta interfaz? A ver si se dan cuenta. ¿Qué dijimos que había que configurarle a una PC o a una interfaz de router? Claro, muy bien. A una interfaz del router, además de la IP, hay que configurarle la máscara. Entonces, yo acá no se los grafiqué, pero en las tablas de encaminamiento, después de cada IP, hay una barra y un número, que sería el prefijo, ¿se acuerdan? Que representa la máscara en este caso, que es IPv4. Entonces, acá diría, por ejemplo, un barra, no sé, 8, porque es una dirección de clase A. Entonces, lo que hace el router es, no compara los 32 bits, o sea, no necesita que haya una coincidencia con los 32 bits entre la dirección de destino y estas direcciones de red, sino simplemente lo que dice la máscara. Para eso se usan las máscaras. Entonces, si acá dijera un barra 8, el router, ¿qué va a hacer? Va a buscar coincidencias solamente en los 8 primeros bits entre esta IP y esta IP. Entonces, cuando encuentra coincidencia entre los 8 primeros bits, directamente no sigue leyendo los otros bits, conmuta, o sea, encamina, mejor dicho, y después se encapsula en capa 2 por esta interfaz. ¿Sí? Así es como se encamina un paquete de datos. A ver, vamos a ver cómo funciona. Entonces, vamos a suponer que sale este paquete de una máquina que está en la LAN del router A y va a la LAN del router C.
Ese paquete va a llegar al router A, dijimos que encuentra coincidencia y lo saca por la interfaz serial 0. Viaja el paquete desde A hacia B. Siempre acuérdense que tiene que encapsular de nuevo este paquete en una trama y demás. Ahora como nosotros, y convertirse en bits, acá viajan unos y ceros. Yo ahí les puse paquete porque estamos trabajando sobre la capa de interred, y estamos trabajando con IP, pero acuérdense que todo esto se encapsula en una trama, podría ser PPP, por ejemplo acá, Frame Relay, HDLC, todas esas son tecnologías WAN. Viaja, llega al router B, como llegan bits, se desencapsula hasta de nuevo la capa 3, se lee la IP de destino, que es la 1820, el router B se fija, que está acá, y lo va a sacar por la interfaz serial 2. Llega hasta acá. ¿Sí? Llega al router C. Entonces lo saca. Bueno, lee, perdón, la interfaz serial 2 y lo saca. ¿Qué pasa? Acá la red estaba en un bucle, ¿se acuerdan? Que recién vimos que la métrica había subido hasta, bueno, en este caso la graficamos hasta el 3. Así se encamina un paquete de datos normalmente. Si la red estuviera operativa, llegaría finalmente ese paquete a una PC de la LAN 18. ¿Qué pasa acá? Cuando llega este paquete, fíjense, ¿se acuerdan que el router C se creía que podía llegar a la red 18 a través del router B? Entonces, ¿qué va a hacer el router C? Dice que lee, y hay coincidencia en la red 18 acá, y le dice que lo tiene que sacar por S3. Entonces, ¿qué va a hacer el router C? Se lo va a mandar al paquete a B, de nuevo, por la S3. Cuando le llega a B, B hace lo mismo, desencapsula, ve la dirección IP destino 180020, consulta la tabla y dice que lo tiene que sacar por S2. S2 es esa interfaz. Y se lo vuelve a mandar al router C. Se ha producido un hermoso bucle entre el router B y el router C. Router B, router C. Entonces este paquetito va a estar haciendo ping pong desde el router B al router C todo el tiempo, indefinidamente, o hasta cuándo va a estar así yendo de router a router. ¿Qué les Hasta que parece? se cumpla el TTL. Exacto, muy bien. Hasta que el TTL llegue a 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se produjo esto? Porque hay un error en la tabla de encaminamiento. Es justamente, estamos tratando de ver los problemas e inconvenientes que tienen este algoritmo de encaminamiento, que son los bucles o loops. ¿Está? Bueno, así se produjo un bucle o un loop para que lo vieran funcionando. Bueno, ahí está el cartelito de bucle. Vamos a tratar de solucionar. ¿Cómo se podría solucionar? Primero a través del TTL, que fue lo que hicieron, ¿sí? Con el TTL. De todos modos no se soluciona el bucle, lo único que se soluciona es, o sea, el bucle va a seguir existiendo, el loop va a seguir existiendo. Lo único que se soluciona es que no quede eternamente así encaminándose, dando vueltas, ese paquete por internet, ¿sí? Otra solución se llama split horizon o horizonte dividido. ¿Qué significa esto? Fíjense, acá dice que si el router X envía información sobre una red caída, solo el router X podrá enviar información acerca de dicha red. ¿Qué significa eso? Me voy a volver, porque si no... Acá. Primero que nada, ¿cómo aprendió el router B acerca de la red 18? ¿Quién le enseñó al router B la red 18? Voy a sacar algunas cosas porque si no, marea un poco. Ahí está. ¿Cómo aprendió? ¿Quién le enseñó al router B sobre cómo llegar a la red 18? Uy, si no me responden eso, no Router me C. entendieron nada. El router C. Bien, hay alguien atento. Bien, Matías. El router C le enseñó, ¿sí? Bien. Si el router C le enseñó cómo llegar a la red 18, solamente el router C le va a poder decir algo al router B sobre esa red. Eso es el horizonte dividido. A ver, si ustedes me dicen, si alguno de ustedes me dicen, por ejemplo Matías, no sé, qué sé yo, mañana empezamos las clases presenciales, Matías tiene la información justa, como quien dice, porque yo aprendí esa información de Matías. Ahora, ¿qué pasa si viene Benjamín y me dice, no, profe, no empezamos mañana las clases presenciales? Yo al que le tengo que creer es a Matías, porque fue Matías el que me enseñó a mí acerca o que me dio esa información original, ¿sí? Entonces, solamente Matías me puede desmentir esa información.
con eso, que se llama horizonte dividido, se evitan los loops o los bucles. ¿Estamos? Fíjense, a ver si me logran entender. Esperen que cierro porque tengo tantas cosas en la pantalla que no veo. Ahí está. Por ejemplo, acá. El router C le enseñó, a ver, no sé cómo, vamos a verlo en el medio, en el del router B va a ser más fácil. El router A le enseñó al router B de la red 12, ¿estamos? Entonces, como el router A le enseña de la red 12 al router B, no tiene sentido que el router B le enseñe al router A acerca de la red 12. Eso se llama horizonte dividido. Entonces, yo les dije recién que los routers mandan toda la tabla de encaminamiento. En realidad, de encaminamiento, sino que mandan una parte de la tabla de encaminamiento. Ejemplo, si el router B aprendió cómo llegar a la red 12 a través del router A, cuando le mande actualizaciones de encaminamiento al router A, ¿qué redes de acá le debería mandar B hacia A? Solamente. ¿Qué redes de acá? ¿La 14 le debería mandar? No haría falta porque está directamente conectada. ¿La 16 le debería mandar? ¿La sabe el router A? ¿A la 16? A ver, no me están entendiendo. Vamos a volver. Ahí. Ahí está. ¿Ahí me están escuchando? Porque saqué los participantes. Sí, profe. Bien. A ver, estén atentos, por eso les dije que estuvieran atentos, porque si no este algoritmo después en los libros no está explicado, no lo van a entender. Y siempre en los exámenes y demás se los preguntan. Hasta acá teníamos las tablas que cada router había aprendido con las redes directamente conectadas, ¿sí? Ahora, al router B, ¿quién le va a enseñar de la red 12? ¿Quién le va a enseñar? El router A, porque la tiene directamente conectada. Entonces el router B va a aprender la red 12 desde el router A, ¿sí? ¿Tiene sentido que después el router B le enseñe a A sobre la red 12? No tiene sentido, si ya la tiene directamente conectada. ¿La alcanzan a ver? Sí, profe. Pero, Sí. bien. Ahora, ¿el router B le debería enseñar la red 12 al router C o no? El router B sobre la red 12 al router C le Sí. deberían. Sí, porque si no, no la va a aprender nunca, pobre. No la va a aprender. Entonces sí se la tiene que enseñar el router B al router C. Perfecto. Esperen que pongo todas acá. Ahí está. Entonces, a ver si se dan cuenta. De toda su tabla de encaminamiento del router B, ¿qué debería enseñarle o qué debería mandarle en sus actualizaciones de encaminamiento? Porque dijimos que no le manda toda la red, toda la tabla, sino que le manda parte de la tabla. ¿Qué le debería mandar, qué redes le debería enseñar o en las actualizaciones B hacia A de esta tabla? ¿Cuáles les debería enseñar o enviar? Cada 30 segundos, o sea, La todas las actualizaciones. 16, la 16, la 18. Perfecto, muy bien, Leandro. La 16 y la 18, ¿por qué? Y porque no las sabe, no las conoce, están muy lejos. Entonces B, de su tabla, le va a mandar solamente el segundo renglón y el cuarto renglón, la 16 y la 18. Y hacia C, ¿qué le va a mandar al router B? 14 y 12. Exacto. La 14 y la 12. Bueno, eso se llama horizonte dividido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque B aprendió de la red 12 desde A. Entonces no tiene sentido que le enseñe a A sobre la red 12. El router B aprendió de C la red 18. No tiene sentido que le enseñe al router C sobre la red 18. ¿Eso lo alcanzan a ver? Entonces, acá, ¿por qué se produjo un loop? Se produjo un loop porque B, como se cayó la red, y C no le envió la actualización a tiempo al router B, B le enseñó a C sobre la red 18. Eso es lo que estuvo mal. Por eso que una forma de solucionar los bucles es el horizonte dividido. Nunca B le va a enseñar sobre la red 18 a C. ¿Por qué? Porque fue C el que le enseñó a B sobre la red 18. Dijimos recién que la red 18 no iba hacia C, solamente iba la 14 y la 12. ¿Lo alcanzan a entender? Eso se llama horizonte dividido. Es bueno
porque en lugar de mandar toda la tabla de encaminamiento, solo se mandan algunas entradas, la que no sabe el otro router. Es mejor porque consume menos recursos y además evita que se produzcan los loops, ¿sí? Los bucles. Bien, espero que me hayan entendido. No es fácil explicar y menos no verle los rostros y ver si me entienden. Otra forma de evitar los bucles es lo que se llama actualizaciones generadas por eventos. Recién se produjo un bucle porque al router C se le cayó la red y como ya había enviado su actualización de encaminamiento, faltaba mucho tiempo para que, por ejemplo, se mandan cada 30 segundos, entonces si justo yo mandé la actualización y a los 5 segundos se cae una red, tengo que esperar 25 segundos para informar que esa red se cayó. Y es ahí cuando pueden haber malas interpretaciones, ¿sí? Y se puede generar, pueden llevar a bucles, a creación de bucles o loops. Entonces, ¿qué significa actualizaciones generadas por eventos? Que si bien este algoritmo envía actualizaciones siempre cada 30 segundos, pero si se llega a producir una caída de una red, al instante tiene que enviar una actualización de encaminamiento y avisarle a su vecino que esa red se cayó. A eso se refiere una actualización generada por evento. En eso que decíamos del ejemplo de que yo cada 1 hora le avisaba a mi esposo que estaba bien, le mandaba un mensajito de WhatsApp, si a mí a los 15 minutos, Dios no quiera, tengo un accidente, no voy a esperar a la hora para mandarle el mensaje, sino que en el instante genero un mensaje y le aviso que tuve un inconveniente, para que él tome acciones, ¿sí? Y actualice, por ejemplo, su tabla de encaminamiento en caso de ser un router. Otra cosa que usan los routers se llaman temporizadores de espera. ¿Qué significa esto? A veces las redes se bajan, se activan, se bajan, se activan, entonces no tiene sentido. Vieron que a veces hay microcortes, como que ustedes lo habrán vivido en internet y demás. Bueno, a las redes les pasa lo mismo. A veces se cae una interfaz y a los segundos se activa. Entonces, para no crear falsas actualizaciones de encaminamiento diciendo que una red se cayó, cuando en realidad a los segundos se vuelve a activar, los routers tienen temporizadores de espera. ¿Qué significa esto? Cuando se cae una red, no envían la actualización al instante, sino que esperan unos segundos y recién pasados esos segundos, si no se volvió a activar la red, ahí sí mandan la actualización. ¿Sí? Eso se llaman temporizadores de espera. Esos temporizadores tienen valores por defecto y si no, el administrador los puede modificar. Yo les aconsejo que no los modifiquen, salvo que investiguen bien sobre los valores, porque son varios los temporizadores que manejan los protocolos y hay una relación entre uno y otro. ¿Sí? Y si ponen mal los valores, pueden llegar a tirar abajo la red o que nunca logre la convergencia. Así que tengan cuidado con estos temporizadores. Déjenlos por defecto, no los cambien. Ese es mi consejo. A no ser que sepan mucho. Bueno, ¿se entendió el algoritmo de vector distancia? Ese es el primer algoritmo que se usó en Internet. El algoritmo de vector distancia. Sí, profe. Perfecto. Vamos a pasar a otro algoritmo que se llama de estado de enlace. ¿Qué significa este algoritmo de estado de enlace? Este surgió después, o sea, es más nuevo, y trata de solucionar todos los inconvenientes del algoritmo de vector distancia. Como es más nuevo, entonces, obviamente, trata de eliminar todas las fallas del otro algoritmo. Vamos a ir viendo las características y después de nuevo cómo funciona. También es un algoritmo dinámico y distribuido, es decir, que hay intercambio de información entre los routers. Es un algoritmo que se llama colaborativo. Es parecido al vector distancia porque se envían actualizaciones entre los routers. Eso distribuido y dinámico porque se adapta a los cambios de topología de la red. Solo el algoritmo funciona sin que el administrador haga nada. Eso no sé si se dieron cuenta del algoritmo de vector distancia, que es dinámico. Es decir, si se cae una red, solo el algoritmo sabe que tiene que enviar una actualización avisando que esa red se cayó. El administrador no hace absolutamente nada. Se puede ir de vacaciones tranquilo, que los routers entre ellos se avisan si se activó una nueva red o se cayó una red. Este es el que se utiliza actualmente en Internet porque es mucho mejor que el algoritmo de vector distancia. ¿Sí? La mayoría de los protocolos utilizan este. ¿Cuál es la gran, mejor dicho, desventaja del algoritmo de vector distancia? ¿Por qué se produjo un loop? Porque los routers no conocen la topología. ¿Se acuerdan que en la tabla de encaminamiento simplemente tenían el vector, que era la interfaz, y la distancia, que era la métrica?
El algoritmo de vector distancia dijimos que no conoce la topología. Esa es una de las causas por las cuales se producen los bucles. Entonces, este algoritmo de estado de enlace lo que hace es conocer la topología de la red. Al conocer la topología de la red, nunca jamás se van a producir bucles con este algoritmo. Nunca, nunca. Implementa actualizaciones generadas por eventos y cambios de topología. Es decir, que cada vez que se produce una caída o una alta de una nueva red, se envía una actualización, ¿sí? No envía actualizaciones periódicas, porque ¿qué pasa? Eso de enviar actualizaciones periódicas, ¿será bueno o no? ¿Qué les parece el algoritmo anterior? De cada 30 segundos mandarle la tabla de encaminamiento al vecino. ¿Qué les parece? Y no porque carga la red. Exacto, sobrecarga la red innecesariamente. Si la red está estable, no hay ningún cambio, ¿para qué le voy a estar mandando yo a mi vecino toda la tabla de encaminamiento si la red está igual? No tiene sentido. Se consume, y mi vecino, ¿qué tiene que hacer? Cuando recibe la tabla, por las dudas, de nuevo tiene que aplicar el algoritmo y comparar entrada por entrada para detectar a ver si hay una nueva red, por ejemplo, ¿sí? Entonces no tiene sentido enviar actualizaciones periódicas. Lo que hace este algoritmo es enviar actualizaciones cada vez que se produce algún cambio en la red, algún evento que se le llama, ¿sí? Algún cambio de topología. Si bien tiene esa ventaja que conoce la topología y envía actualizaciones generadas por eventos, pero consume muchos recursos del router. ¿Por qué? Porque el router necesita mucha más memoria, mucha más capacidad de micro. ¿Por qué? Porque para conocer la topología de la red va a tener que tener una base de datos topológica. Y eso le consume recursos, ¿sí? Al router. Si bien no se consumen recursos en estas actualizaciones periódicas, porque son generadas por evento, pero necesita mucho hardware, el router, para mantener el algoritmo en sí. Ya vamos a ver cómo funciona. Una vez que conoce la topología y arma lo que se llama un grafo de la red, con todos los routers y todos los enlaces y todos los costos y las métricas de cada enlace, implementa el algoritmo de Dijkstra, que era de la ruta más corta. Y este algoritmo es pesado, o sea, consume muchos recursos del router y le lleva tiempo. ¿Qué les parece? Mientras un router está ejecutando el algoritmo de Dijkstra, ¿podrá encaminar paquetes o no? ¿O no sería conveniente? No sería conveniente, profe. Bien, bien, Leandro. ¿Por qué? Y porque se podría generar algún conflicto. Se podría perder algún paquete. Claro, porque si justo estás actualizando tu tabla de encaminamiento y corresponde mandarlo por otra interfaz, encaminarías incorrectamente ese paquete, ¿sí? Entonces no conviene. Cuando yo no puedo estar dando clase y tomando lista, o tomo lista o doy clase, ¿estamos? Porque se puede producir se confundiría el router en ese sentido. Entonces el router tiene que dejar de encaminar paquetes de datos, que son los nuestros, para poder ejecutar ese algoritmo y actualizar sus tablas, ¿sí? Y nunca jamás se van a producir bucles con este algoritmo. Nunca, nunca se van a producir bucles. Esa es la gran ventaja. Otra ventaja es que converge rápidamente. Fíjense cómo mejoró con respecto al algoritmo de vector distancia. Siempre que estudien estos algoritmos, traten de irlos comparando, ¿sí? Uno conoce la topología, el otro no. Uno presenta bucles, el otro no. Uno converge lentamente, este converge rápidamente. Uno envía actualizaciones periódicas, este envía actualizaciones solamente cuando se produce un cambio en la topología. Ya vamos a ver por qué converge rápidamente. Y la métrica que utilizan en general es el costo de los enlaces. El costo normalmente está dado por el ancho de banda, ¿sí? ¿Qué pasa? Antes, cuando se creó Internet, todos los enlaces tenían la misma velocidad, eran de 56 kilobits por segundo. Entonces, para la métrica lo que se utilizaba era el número de saltos, que era el número de routers por los cuales tiene que atravesar un paquete para llegar al destino. Hoy en día, como hay distintos anchos de banda de cada uno de los enlaces, no tendría sentido seguir contabilizando por el número de saltos, sino que una mejor métrica, que es la que se está usando, es tener en cuenta el ancho de banda de los enlaces, ¿sí? Entonces se va a encaminar por los enlaces que tengan mayor ancho de banda. Y para poder conocer la topología de la red, necesita mantener lo que se llama una base de datos topológica, para poder armar lo que se llama un grafo de la red, y poder calcular Dijkstra o el camino más corto. Vamos a ver cómo funciona. Este algoritmo necesita varios pasos para funcionar, y eso es lo que vamos a ver.
Primero lo que hace cada router es descubrir cuáles son los vecinos que tiene y descubre qué tan lejos está. Perdón, primero vamos de a uno por vez. El primero, descubrir los vecinos y conocerlos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo conozco a mi vecino? Por la dirección de red, ¿sí? Por la dirección IP del vecino, yo lo conozco. Entonces, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, hola Franco, ¿qué debería decir Franco? Hola. Bien, perfecto. Entonces, ese saludo, que parece tonto, se lo mandan los routers. Es decir, que cada router le dice, es más, yo debería haberle dicho a Franco, hola, soy Cecilia. Entonces, Franco me debería haber respondido, hola, soy Franco. Entonces, él aprende que del otro lado está Cecilia y yo aprendo que del otro lado está Franco, ¿sí? Esto se utiliza normalmente en topologías WAN, en topologías punto a punto, ¿sí? Bien, una vez que yo sé qué vecinos tengo, lo que tengo que tratar de descubrir es qué tan lejos están mis vecinos. Entonces voy a medir el retardo que se llama o el costo para cada vecino. ¿Cómo lo puedo medir? Con un paquetito echo. ¿Se acuerdan los paquetes echo? Echo request y echo reply. Bueno, entonces una vez que ya sé que tengo, por ejemplo, 3 vecinos, voy a mandar paquetes echo por cada una de mis interfaces. Mi vecino tiene la obligación de responder al paquete echo. Cada vez que yo recibo un paquete echo request, me debería volver un echo reply. Con eso, yo lo que calculo es qué tan lejos está mi vecino, ¿sí? Entonces ya sé quiénes son mis vecinos y cuál es la métrica que tengo a cada uno de mis vecinos. Con esa información, lo que va a hacer cada router va a ser construir un paquete de estado de enlace, se llama LSP, ¿sí? Porque viene del inglés, paquete de estado de enlace. Link State Packet. Con esa información que aprendió, que sé, ojo, acá son los vecinos directamente conectados, no se lo aclaré, pero son los vecinos directamente conectados. Si mi vecino está a 4 routers de distancia y no lo voy a descubrir con ese paquetito hello. Una vez que construye este paquete, ¿qué hará el router? A ver qué les parece con lo que aprendió. ¿Qué convendría que haga? ¿Me lo guardo a lo que aprendí? Yo sé que del otro lado está Lo Franco. manda a los otros routers. ¿Cómo? Lo manda a los demás routers. Exacto. Se lo enseño a todo el mundo, ¿sí? Pero en lugar de enseñárselo uno por uno, como era el de vector distancia, que era basado en rumores, que se llama, que se iba pasando la información de router en router, acá se inundan. ¿Se acuerdan el algoritmo de inundación? Por eso que estudiamos todos los algoritmos. Cada router inunda los paquetes de estado de enlace, pero no los inunda de manera controlada. No con el algoritmo de inundación puro, sino con el algoritmo de inundación controlada. Muy bien. Cuando todos los paquetes se intercambian, cada uno, todos los paquetitos de estado de enlace, cada router lo que hace es armar un grafo de la red, una topología de la red. Una vez que ya tiene ese grafo, puede ejecutar el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta más corta. Y una vez que calcula la ruta más corta, arma la tabla de encaminamiento, ¿sí? O sea, con ese resultado, arma la tabla de encaminamiento. Vamos a ver cómo funciona eso. Lo del paquetito hello no se los grafiqué, directamente pasamos, empezamos desde el paso 3, ¿sí? Si quieren yo les cuento ahora el 1 y el 2 mínimamente. Entonces, vamos a suponer que B está arrancando, entonces tiene que conocer a sus vecinos. ¿Qué va a hacer? Va a mandar paquetes hello por sus 3 interfaces. Entonces, cuando manda un paquete hello, A le va a decir, acá estoy, hola, le devuelve el hola, C le devuelve el hola y F le devuelve el hola. Ahora déjenme ver, a ver de quién tengo acá graficado. Bueno, no importa, sí, están todos. Está bien, está bien. Entonces, una vez que ya B sabe que tiene como vecino a F y a C, le envía un paquetito echo para ver a qué distancia está, para calcularle este 2, esta métrica. Entonces, con el echo le calcula este 2, porque se demoró, por ejemplo, 2 segundos. Acá de A hasta B es un 4 porque se demoró 4 segundos. Y un 6 porque se demoró desde B a F 6 segundos. Con esa información arma su paquete de estado de enlace, ¿sí? Y ahí empalmamos con la animación entonces. Cada router va a construir su paquete de estado de enlace. Cada router hace exactamente lo mismo. C le va a mandar un paquetito hello por todas sus interfaces, le va a contestar B, le va a contestar E y le va a contestar D. F hace lo mismo,
le va a contestar. O sea, sus vecinos son D, B y E, y así sucesivamente. Los vecinos de E son F, C y A. Cada router construye un paquete LSP. Fíjense, A, este paquete tiene identificado quién construye el paquete, que es el router A, y A tiene como vecinos a B y a E. A B con una métrica de 4, porque así lo descubrió con el paquete ECO, y a E con una métrica de 5, ¿sí? Entonces, este es el paquetito de estado de enlace del router A. El router B hace lo mismo. Arma su propio paquete de estado de enlace. Tiene como vecinos, dijimos, a C y a F. Esto está acá. A, C y F, sus respectivos costos o métricas. C hace lo mismo. Tiene como vecinos B, D y E. A ver si es cierto. B, D y E. Está bien. D tiene como vecinos C y F. D tiene como vecinos C y F con 3 y 7. 3 y 7. Y E tiene como vecinos a, C y F. A, C y F. Perfecto. Y me está faltando F, ahí está, que tiene como vecinos D, E, B, D y E. Cada uno de estos paquetes lo construye cada router de manera independiente y autónoma, ¿sí? Ahora, para poder armar la topología de la red, todos los routers se tienen que intercambiar todos estos paquetes. Entonces, cada router inunda su propio paquete. Como cada uno lo inunda, todos van a recibir todos los paquetes. De hecho, lo van a recibir muchas veces. Para no recibirlo muchas veces y para no inundarlo muchas veces, ¿se acuerdan cuando vimos la inundación controlada? Le habíamos puesto una edad, que esto sería como un TTL, ¿sí? Para que en cada salto se le vaya reduciendo en 1, y así el paquete en algún momento deja de inundarse. Y lo que se llama un número de secuencia, ¿se acuerdan? Cada vez que A construye un paquete de estado de enlace, le pone un número de secuencia, o un número de versión, creo que lo vimos nosotros, cuando vimos el algoritmo de inundación. Le pone número de secuencia o número de versión, por ejemplo en 1, si es el primero. ¿Qué pasa si después se le conecta otro router, al router A? Como hay un cambio en la topología, el router A vuelve a armar un paquete de estado de enlace con el nuevo router que se le conectó, y ahora le pone el número de secuencia 2. ¿Sí? Ese paquete sale por todas las interfaces, se inunda, y cada vez que un router recibe un paquete, lo vuelve a inundar por todas las interfaces menos por donde llegó. ¿Sí? Entonces, para controlar la inundación, se agregan estos dos campos en cada paquete de estado de enlace. ¿Se acuerdan cómo era la inundación controlada? ¿Sí? No hace falta que lo veamos de nuevo. Bueno, cualquier duda, pregunta. Como cada router inunda todos los paquetes, cada router puede llegar a recibir varias veces el mismo paquete. Cuando se reciben todos los paquetes, ¿qué hará cada router? ¿Qué les parece? ¿Cuál era el siguiente paso? A ver si se dan cuenta, ¿por qué converge rápidamente? A ver, Que Franco. todos los routers envían información a los routers que tienen conectados, a los que están conectados. Bien, pero por la inundación, como se inunda, o sea, cada router, una vez que arma ese paquetito, ese LSP, todos los routers inundan cada uno su paquete. La inundación es el algoritmo más rápido. ¿Por qué? Porque es como ¿Es si... exponencial o no, profe? ¿A qué te referís con exponencial? Y que cada uno captura uno o dos datos y ya se los pasa al siguiente directamente. Entonces, si el primer router toma 2, el segundo ya tiene 4 datos y al tercero ya les llegan 8. Ah, no, no me entendieron entonces. A ver, ¿a qué te referís con eso de exponencial de 2, No, 4? digo que el crecimiento de la transmisión de información, Sí. bueno, puede que no sea directamente exponencial, pero cada router al enviarle la información que ya tiene al siguiente, es como que no Cuidado. tiene que hacer todo el camino. Bien, cuidado que no es como el de vector distancia. Acá estos paquetes son independientes. Independientes. Entonces, vamos a ir lento. A construye este paquete y se lo inunda a B y a E. ¿Qué Sí. va a pasar cuando B recibe el paquete de A? Va a decir, ah, mira vos, A me mandó su paquete, lo va a guardar en su base de datos topológica y además lo va a volver a inundar. Es decir, que como le llegó por esa interfaz,
B va a mandar este paquetito por acá y por acá, ¿sí? A C, Pero y a su vez a C le manda también lo que le llegó de A, el 4. a C le manda, ¿quién? Lo que le llegó B. O sea, B, sí. B solamente va a inundar este por ahora. Estamos inundando de a uno por vez. Cada uno de estos paquetes se va a inundar de manera independiente. Por eso me asusté cuando dijiste que B primero inundaba 1, después 2, después 4, después 8, después 2. No es así. B va a recibir de A este paquete de estado de enlace, solamente, ¿sí? Lo va a inundar por sus dos interfaces. Este mismo paquetito de A, una vez que llegó a C, se va a inundar por acá y por acá. Fíjate que C lo manda por acá al de A, ¿eh? Y E, ¿qué va a hacer? Como lo recibió por acá, lo va a volver a inundar, le va a llegar al propio A y le va a llegar a F. A, ¿lo va a volver a inundar a ese paquete o no? Si él mismo lo generó. no. No, perfecto, no lo va a inundar. Ahí va a morir esa inundación, ahí muere. ¿Está? Simultáneamente, los otros routers van a inundar sus propios paquetes. B construye su propio paquete de estado de enlace y también lo va a inundar. Por acá y por acá. Cuando A recibe el paquete de B por esta interfaz, lo va a sacar también por esta interfaz. E va a recibir el paquete de B que le inundó C. Es decir, que E va a recibir dos paquetes de estado de enlace de B, por A y por C. ¿Y qué va a hacer si recibe dos paquetes de B iguales, que tienen el mismo número de secuencia? Elige el más corto. Elige uno, no el más corto, uno. Es uno solo el que recibe. O sea, es el mismo paquete que lo recibe duplicado. Supongamos que tenga el número de secuencia 4 acá, ¿sí? Que es el cuarto paquete que hace B. Si E recibe dos veces el mismo paquete número 4, por esta interfaz y por esta interfaz, como es la segunda vez que ya lo recibió, él ya lo inundó, no lo vuelve a inundar. Lo que quiero que entiendan es que cada paquete se inunda de manera individual. Individual. ¿Lo alcanzan a ver a eso o no? No es exponencial. Si no, no me están entendiendo el algoritmo de inundación. El algoritmo de inundación es así. No, sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Ah, bueno, porque Sí, me sí. asusté cuando decían lo de exponencial. No es exponencial. O sea, la idea es que todos los routers inunden de la manera más rápida posible cada uno su propio paquete de estado de enlace. De hecho, cada router va a recibir muchas veces un paquete duplicado. ¿Qué va a hacer? Lo va a eliminar. Simplemente lo va a eliminar. Se va a quedar, cada router al final de toda esta inundación va a tener estos 6 paquetes de estado de enlace. Todos los routers van a tener lo mismo. El router A va a tener su propio paquete y los 5 que aprendió de los otros routers. B va a tener su propio paquete y los otros 5, este y este que aprendió de los otros routers. Y así sucesivamente. Es decir que todos los routers, después que la inundación se termina, se muere, como dice, se deja de existir, porque ya llega a cero todos los TTL, todos los routers van a contener los mismos paquetes. Esos paquetes se guardan en la base de datos topológica, ¿sí? Entonces, cada router construye su base de datos topológica con todos los LSP que recibió, todos los routers contienen lo mismo, y arma el grafo de la red, este grafo. Yo ahora no se los puedo demostrar porque, bueno, no se los animé, pero créanme que con la información de estos paquetitos se puede armar este grafo sin saber nada, ¿sí? Yo parto de B y sé que tiene estos 3 vecinos y voy dibujando. El router va armando el grafo. Una vez que ya tiene este grafo, ¿qué tiene que hacer el router? Calcular el camino más corto. ¿Cómo lo hace? Con el algoritmo de Dijkstra, ¿sí? Que es el algoritmo de la ruta más corta. Con eso arma la tabla de encaminamiento. Entonces, es un algoritmo que converge rápidamente. ¿Por qué? Porque se inundan los paquetes de estado de enlace. Al inundarse es el algoritmo más rápido de la inundación, ¿sí? Y es un algoritmo que envía actualizaciones generadas por eventos. Es decir, que cada vez que se produce algún cambio, si D, por ejemplo, se conecta a otra red, al instante construye de nuevo su paquete de estado de enlace y se lo inunda a todos. ¿Qué va a obligar? Que todos los routers recalculen el grafo, ejecuten nuevamente Dijkstra y actualicen su tabla de encaminamiento. ¿Pueden haber bucles? No, nunca jamás van a haber bucles. ¿Por qué? Porque cada router conoce toda la topología de la red. Es como si ustedes tuvieran un mapa
Si ustedes tienen un mapa en la mano y nunca van a caminar en círculos porque están viendo el mapa. Ahora, si ustedes no tienen el mapa, como es el algoritmo de vector distancia, sí pueden caminar en círculo y producirse bucles o loops. ¿Está? Bueno, espero que... terminamos, ¿cierto? Espero que se haya entendido estos algoritmos. No es fácil explicarlos así a la distancia. Pero bueno, si no, léanlos de donde ustedes quieran, de internet, de algún libro, y cualquier duda me preguntan la clase que viene, ¿sí? Me interesa que entiendan el concepto a nivel general de cómo funcionan estos algoritmos. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Si no... No, profe, estamos bien. Bueno, Claro, bárbaro. profe. Con esto terminamos el tema de algoritmos de encaminamiento. La clase que viene ya vamos a ver encaminamiento en Internet, que eso es cómo se usan hoy en día o qué protocolos se utilizan actualmente aplicando cada uno de estos algoritmos que vimos durante estas 2 clases, ¿sí?